Hermanos amados, lo más bello, lo más profundo, lo más rico de la liturgia de la iglesia lo tenemos en una sola noche. Y el Señor nos ha concedido la alegría de escuchar todas las lecturas que se propone para la vigilia pascual y de esa manera contemplar el recorrido del amor de Dios a lo largo de tantos siglos. Porque esas lecturas que empezaron con la creación y que llegan hasta la resurrección de Cristo, son un camino de amor, o como solemos decir en la Santa Iglesia, una historia de salvación. Esa historia tiene dos grandes secciones, el Antiguo Testamento o Antigua Alianza y el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza. ¿Cuál era el propósito de todo ese camino del Antiguo Testamento? Se puede sintetizar en 4 o 5 puntos que tenía que aprender el pueblo elegido y después, a través de ese pueblo, los demás pueblos, como somos nosotros. ¿Cuáles eran esas grandes lecciones, esos puntos fundamentales? El primero es descubrir que solo hay un creador. Para nosotros, cristianos, católicos, esto es obvio. No lo es así para otros pueblos, no lo es así para otras religiones. Así, por ejemplo, hubo en siglos muy antiguos un hombre llamado Manés. Y este hombre enseñaba que lo que existe tiene dos principios. Que hay un principio bueno, espiritual e intelectual, y que hay otro principio malo, material y sensual. Y que son como dos divinidades que están continuamente en pugna, y que el terreno de esa pugna es precisamente el corazón humano. Para el maniqueísmo, lo mismo que para otras filosofías, no hay un principio, sino dos principios. De esa manera, Manés, lo mismo que otros filósofos y otros pensadores, creían tener resuelto el problema del mal. El mal proviene de un Dios malo y el bien proviene de un Dios bueno. Y esos dos dioses están peleando y el terreno donde pelean es el corazón humano, y por eso en el corazón humano uno a veces siente ganas de ser bueno y otras veces siente ganas de ser malo, por ejemplo, sucio, vengativo, mentiroso, codicioso. Pero para el pueblo elegido y también para nosotros, semejante enseñanza no cabe. Hay un solo Dios. Y ese Dios es el que escuchábamos una y otra vez. Vio todo lo que había hecho y todo era bueno. Todo es bueno. Eso incluye la materia, eso incluye el cuerpo. Entonces el cuerpo humano, el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer es un cuerpo bueno. Y no vamos a explicar la maldad recorriendo a otro Dios que estaría en competencia con el Dios que creó lo bueno. Entonces, ¿cómo explica la Biblia el tema de la maldad? Lo explica a partir del segundo punto que debemos comentar y que se llama la libertad. Es que existe la libertad. Y es tan grande el poder de Dios y es tan grande la sabiduría de Dios que nos ha concedido libertad. Este es un Dios que quiere que estemos en amistad con Él, pero que no nos obliga a esa amistad, sino que nos deja en libertad porque quiere ser libremente amado. Y nos da todos los recursos y los auxilios para que le conozcamos y le amemos, pero no nos obliga a amarle. Entonces esta es la segunda enseñanza, que existe la libertad, que existe entonces la responsabilidad, tercer punto, que debe aprender el pueblo elegido en el Antiguo Testamento, que existe la libertad y que existe la responsabilidad. Y eso tomó muchos siglos aprender la responsabilidad, porque la tendencia que muchos tenemos y que se nota especialmente en los niños muy pequeños es siempre echarle la culpa a otro.
Si tú vas a un jardín infantil y Juanito está peleando con, qué sé yo, con Adrianita, entonces tú le preguntas a Juanito y Juanito dice, es que ella, siempre la culpa está afuera. Descubrir la propia responsabilidad toma tiempo. Entonces, enseñanzas, hay un solo creador, pero hay libertad que nos puede llevar a elegir el mal. Y hay responsabilidad. Pero ahora viene el cuarto punto. Hay esperanza. Hay esperanza. Es decir, que también el pueblo que ha elegido mal y también el hombre que ha elegido mal o la mujer que ha elegido mal puede tener esperanza. Por eso dice el credo niceno-constantinopolitano que Él nos fue educando en la esperanza, que habló por los profetas para educarnos en la esperanza. La expresión educar en la esperanza no es del credo, es del prefacio de la puerta plegaria eucarística. Entonces Dios nos va conduciendo por la esperanza. Tú eres libre, dentro de límites, no eres infinitamente libre, pero eres libre. Eres responsable entonces, pero si te equivocas, que todos nos hemos equivocado, hay esperanza. Es decir, se trata de descubrir finalmente que sí existen el bien y el mal y que si uno ha caído en el mal, existe algo maravilloso que se llama esperanza. Por eso, resume todo el Antiguo Testamento el gran San Agustín diciendo estas palabras, que la ley de Moisés, la primera alianza, se nos dio para que suplicáramos la gracia. Es decir, que la ley, que toda esta primera alianza, finalmente nos conduce a reconocer nuestros propios límites y a suplicar la salvación que no nos podemos dar a nosotros mismos. Si ustedes examinan en todas estas predicaciones que nos regaló Martica, sobre todo ese mundo oscuro de supersticiones o de nueva era o tanto libro de autoayuda y de método Silva, ¿qué es lo que tienen en común? Si lo examinamos bien, todas esas prácticas tienen dos cosas en común. Lo primero que tienen en común es la imposición de la propia voluntad. No hay sometimiento a la voluntad divina. Por eso muchas veces hemos predicado que lo contrario de la fe es la magia, porque la fe te lleva a buscar la voluntad divina y la gloria divina, mientras que la magia se supone que es para que tú hagas tu voluntad. Entonces, lo que tienen en común todas esas prácticas es la idolatría de la propia voluntad. Y lo segundo que tienen en común todas esas prácticas de tipo ocultista es que la salvación finalmente se espera o de las fuerzas de la naturaleza o del propio yo, en forma de la mente, el cerebro, la meditación, la respiración o lo que sea. Entonces, el Antiguo Testamento es exactamente el antídoto contra la magia y contra el pensamiento supersticioso y contra todo ese tipo de engaños ocultistas o espiritistas, porque lo que nos enseña el Antiguo Testamento es que existe el bien, existe el mal, existe la verdad, existe la mentira, pero para escoger rectamente y para vivir en la verdad y en el bien, uno no se basta a sí mismo. Dice San Agustín, nos dieron la primera alianza para que suplicáramos la segunda. Y esa súplica de la segunda alianza está explícitamente en varios lugares, pero me parece que el lugar más dramático es hacia el final del profeta Isaías. Capítulo 66 me parece, donde está esa súplica, ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Es decir, es la conciencia del ser humano que se reconoce libre, responsable, equivocado, pero al mismo tiempo esperanzado y suplicante. Y esa súplica, que es donde termina el Antiguo Testamento termina en esa súplica de te necesito, Señor, no te merezco, pero te necesito. Esa súplica es la que lleva al pueblo a un camino de humildad
que conocemos, y esto hay que subrayarlo en la predicación, que conocemos como el tiempo de los pobres de Yahvé. ¿Qué significan los pobres de Yahvé? Que en hebreo se dice Anawim. ¿Qué significa el tiempo de los pobres de Yahvé? Significa aquellos que han tomado conciencia de lo que acabo de decir en esta predicación, que hay un solo Dios, que somos libres, que somos responsables, que somos pecadores, pero que hay esperanza. Esos son los pobres. Por supuesto, esa esperanza ya no se apoya en mis ondas cerebrales. Esa esperanza ya no se apoya únicamente en mis propias fuerzas. Esa esperanza ahora se pone completamente en Dios. Y ahí es donde viene el Nuevo Testamento. Y todas esas personas que nos encontramos en los primeros 2 capítulos de Mateo y primeros 2 capítulos de San Lucas, todos esos personajes que aparecen ahí son puros Anawim. Y la Anawim, entre los Anawim, es María. María. Ella es la que sintetiza en su bendito e inmaculado corazón la absoluta convicción de que solo en Dios está la victoria y que por consiguiente Él es el único que merece toda alabanza. Y por eso dice lo que repetimos todos los días: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Así pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que va a realizar Cristo? ¿Qué es lo que trae el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el mensaje del Nuevo Testamento? Ya por el Antiguo Testamento teníamos claro que existe el bien y el mal, que existe la verdad y la mentira, que nosotros somos libres y responsables y que por consiguiente no me puedo pasar la vida entera echándole la culpa a mi papá porque se fue, o a mi mamá porque no me crió, o a que yo fui pobre, o a que yo fui demasiado mimado, o a que yo nací en un país del tercer mundo. Uno no se puede pasar la vida entera en eso. Yo tengo mi responsabilidad. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que he usado mal mi libertad y me doy cuenta que necesito salvación. Hasta ahí llega el Antiguo Testamento, no da para más. El Antiguo Testamento termina en esa expresión que está en el capítulo 3 del profeta Daniel. Es que ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Hasta ahí llega el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que el Cristo viene a traer? Cristo no viene a traer lo que ya había traído Moisés. El mismo Cristo dijo: yo he venido no para abolir la ley, ni para reemplazar la ley, ni para ampliar la ley, sino para darle plenitud. Es decir, para que lo que quería la ley, pero no podía, se lograra ahora. ¿Cómo se llama eso? Eso que trae Cristo, eso que hace posible que nosotros ahora vivamos lo que antes no podíamos vivir. Esa fuerza interna, esa transformación interna, es exactamente la que prometió el profeta Ezequiel, y que está en el capítulo 36 y que fue proclamado hoy. Os daré un corazón y os infundiré un espíritu. Eso es lo que trae Cristo. Cristo es lo que es el que trae el corazón nuevo y el espíritu nuevo. ¿Cómo logra Cristo hacer esa transformación en nosotros? Es una obra maravillosa que empieza por quitar las mentiras del demonio, porque el demonio, desde el principio de la revelación bíblica, exactamente en Génesis 3, lo único que ha hecho es calumniar a Dios, porque es la manera de tratarte de alejarte de Dios, presentarte a Dios como un personaje egoísta, mezquino, insoportable, que te pone en cargas imposibles. Todas las calumnias, todo lo que ha podido vomitar el demonio, es lo que tuvo que destruir Jesús. ¿Y cómo lo destruyó? Con coherencia de vida, con verdad en sus palabras y con misericordia en sus obras. Usted debería escribir eso. Con coherencia de vida, con verdad en sus palabras y con misericordia en sus obras, Cristo destruyó todas las mentiras del demonio. Entonces, todo lo que el demonio había tratado de infundirnos sobre cómo se supone que es Dios, todo eso ha quedado destruido porque Cristo es el que nos revela cómo es Dios. Entonces, Cristo lo primero que hizo fue destruir todas esas mentiras. Lo segundo que hace Cristo es anunciar
que Dios reina, anunciar el reinado de Dios, que es la conclusión lógica de todo el proceso que había empezado con los Anahuim siglos antes del mismo Cristo. Cristo anuncia el reinado de Dios. ¿Y qué significa ese reinado de Dios? Pues como es de Dios, nosotros no terminamos de comprenderlo y sin embargo sí podemos entrar en él. Porque es que existe la pésima costumbre en el ser humano de que cuando cree que comprende algo pretende adueñarse de lo que entiende. Y eso ha sucedido también en la teología, dicho sea entre paréntesis, también en la teología ha pasado eso. ¿Cuántas personas dicen, no, el reinado de Dios consiste en que haya una distribución equitativa de los bienes? ¡Ay, qué tristeza! ¡Qué tristeza! Pero claro, ¿por qué se pretende crear una equivalencia entre el reino de Dios y una condición sociopolítica? Porque en la condición sociopolítica nosotros sí podemos controlar. Porque en la condición sociopolítica, de nuevo, es el hombre, es el ser humano el que reina. El reino de Dios nunca es absolutamente describible, no es absolutamente explicable. Más bien el reino de Dios es como una invitación perpetua que hace Cristo para que nuevas y nuevas áreas de tu vida le pertenezcan al Señor. La única manera de entender el reino de Dios es dejar que Dios reine cada vez más en ti. O sea que nosotros solamente llegamos a comprender algo del reino de Dios en la medida en que nos entregamos a Dios para que Él vaya reinando en nosotros. Y en nosotros es en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, pensamos, anhelamos y hacemos. Ese es el reino de Dios. Y eso es lo que predica Cristo. Y con esa predicación vence el exclusivismo que trató de meterse en la mentalidad judía y sobre todo nos invita a reconocer el auténtico señorío de Dios. Eso fue lo segundo que hizo Cristo. Lo primero que hizo Cristo fue destruir las mentiras del demonio. Lo segundo que hizo Cristo fue predicar el reino de Dios. Pero me faltan otras dos grandes obras de Cristo. Lo tercero que hace Cristo es enseñar un modo nuevo de relación con el Padre, un modo nuevo que empieza en Él mismo, cuando Él habla del Padre utilizando esta expresión, Abba, es decir, papá, papito. El hecho de que Cristo tenga la audacia de relacionarse así, con esa confianza, con esa cercanía, tenga la audacia de relacionarse así con el Padre, y el hecho de que nos enseña a entrar en ese tipo de relación es el tercer elemento que debemos destacar aquí sobre Cristo. Pero no es para que nosotros, como se dice en este país, es para que nosotros nos volvamos confianzudos con Dios. La expresión Abba o papá o papito Dios no es para que nosotros nos volvamos confianzudos con Dios y volvamos a Dios una especie de figura de pacotilla que nosotros podemos mover o que siempre nos va a entender, una especie de abuelito bonachón que siempre nos va a aprobar y que simplemente está ahí para aprobar lo que nosotros hacemos, es decir, un Dios a imagen nuestra. No, el Abba no es un Dios manipulable. El Abba no es un Dios para que nosotros seamos confianzudos. Entonces, ¿cuál es el sentido del Abba? El sentido del Abba es para que tú descubras de quién eres hijo, de quién eres hija. La cercanía con Dios es para que tú descubras que tú vienes de Él. Y cuando tú descubres que tú vienes de Dios y que Dios Padre está realmente cerca de ti, entonces adquiere el sentido una cantidad de palabras del Evangelio, entre las cuales tenemos, por ejemplo, esta. El Padre hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Esas son palabras de Cristo. Esas palabras de Cristo tienen un propósito. Al mostrarnos cómo actúa Papá Dios y al invitarnos a ser hijos, hijitos amados de Papá Dios, nos está invitando a que nosotros salgamos de la lógica de la transacción y entremos en la lógica de la gratuidad. Ese es el sentido de la confianza con Dios. Por favor, tener mucho cuidado porque está sucediendo en nuestro tiempo que hay una falsa confianza en Dios que abusa de la misericordia. Uno de los grandes obispos predicadores que ha tenido la iglesia, San Alfonso María de Ligorio, hablaba clarísimamente de este peligro.
El peligro del cristiano confianzudo que cree que Dios, por decirlo de una manera rápida, que Dios está, entre comillas, obligado a perdonarle, o que Dios pasa por alto lo que yo haga porque no ve que es mi papá. Algo así como actuaría un niñito consentido, un muchachito consentido, como decimos en este país, un hijo de papi. Ese hijo de papi es el que siente que si chocó el carro que vale 450 millones de pesos colombianos, no dije pesos mexicanos, ese hijo de papi que chocó el carro de 450 millones de pesos del papi, entonces llega a la casa y dice, papi, hay que mandar al taller el carro y se acabó el problema. Ese es el hijo de papi. Cristo no quiere que nosotros seamos hijos de papi, sino que renazcamos de Dios para que empecemos a obrar como Dios. ¿Está llevando la cuenta de las obras de Cristo? Cristo nuestro Señor destruyó las mentiras del demonio. ¿Cómo? Con coherencia, con verdad en sus palabras, con misericordia en sus obras. Cristo nuestro Señor, segundo, ¿qué era? Anunció el reino de Dios, un reino que es tan misterioso que nunca lo terminamos de entender, pero que sí lo podemos comprender a medida que Dios empieza a reinar en nosotros. Solo Cristo podía tener una pedagogía de ese tamaño. Tercero, nos enseñó a relacionarnos de otra manera con el Padre. Y cuarto, abrió el camino al Espíritu. ¿Cómo abrió el camino al Espíritu? Eso se explica por medio de la Santísima Cruz. El camino al Espíritu se abre de tres maneras. Primero, la cruz, al presentarnos a un inocente en sufrimiento, revienta todos nuestros conceptos sobre lo que es el mundo, sobre lo que es la justicia en el mundo y sobre lo que se puede esperar de este mundo. Segundo, esa cruz nos está mostrando la verdad de nuestras llagas. Las llagas de Cristo son inocentes, las llagas que tú y yo nos hemos causado en el alma por nuestras desobediencias, por nuestras mentiras, por nuestras impurezas, no son llagas inocentes. Pero el que contemple con amor las llagas de Cristo, tarde o temprano termina descubriendo sus propias llagas. Y aquí viene lo tercero, y es que cuando tú descubres tus propias llagas, empiezas a abrir tu corazón. Y él fue la tercera obra de Cristo, como lo dijimos en otra predicación, ascendiendo a la diestra del Padre, desde allá abre el cielo para nosotros, envía el Espíritu de amor. Y ese Espíritu de amor, desde el cielo abierto, encuentra tu corazón abierto, porque tu corazón lo abrió a la pasión de Cristo. Y así entonces llegó el Espíritu Santo a nosotros, y cuando llega ese Espíritu a nosotros empezamos a tener vida divina. Y empezamos a tener esos frutos del Espíritu de lo que nos habló Lina en el capítulo, esa no fue Lina, fue Carolina, en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, los frutos del Espíritu. Y de esa manera, reinando Dios en nosotros y viviendo Dios en nosotros a través de la fuerza del Espíritu, entonces somos, como dice San Pablo, más que vencedores. Y entonces se cumple lo que dice Santa Catalina de Siena. Dice ella que cuando el cristiano está empezando le tiene muchos miedos al demonio, pero cuando el cristiano va avanzando es el demonio el que le tiene miedo al cristiano. Efectivamente, el que tiene esa fuerza, esa unción del Espíritu, ya no tiene miedo, ya no tiene miedo a la muerte, ya no tiene miedo al demonio, ya no tiene miedo a la tentación, porque sabe que su Salvador, que su Redentor está a su lado y que se cumple cada día lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dijo Cristo, es que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo experimenta el cristiano que está lleno, que está colmado, que está rebosante del Espíritu Santo. Esa es la historia de la salvación. Con la ayuda del Señor, en menos de 25 minutos hemos podido explicar qué nos trae el Antiguo Testamento y qué nos trae el Nuevo Testamento. ¿Y dónde termina todo? En la unción del Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos testigos. Lo que nos predicó, y ahora sí creo que acierto lo que nos predicó Lina, para que seamos testigos con la fuerza del Espíritu, con la unción del Espíritu. Gente que sigue los pasos de Cristo. Gente que cuando asiste a un retiro espiritual y luego va a su casa, se convierte en Cristo que camina por las calles de Bogotá
o por las calles de Monterrey, o por las calles de Santiago de los Caballeros, o por las calles de Chía. Te conviertes en ese Cristo que se hace presente en cada rincón del mundo. Y así vamos cristificando, recuperando para Dios la creación, de manera que se cumpla lo que dijo Pablo, es que todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. La gloria y la alabanza para el Señor. Y de nuevo, feliz Pascua para todos. Amén.